Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, muy buenos días para todas. Aquí estamos iniciando nuestra nueva clase en el curso sobre Michel Foucault, sobre nuestro estudio de Michel Foucault, sobre la sexualidad, Foucault y la sexualidad básicamente. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro itinerario clase a clase. La idea entonces va a ser retomar, ustedes recuerden que la clase pasada, que fue la segunda, comenzamos a analizar eh, este texto que es la historia de la sexualidad 1, La voluntad de saber, el tomo 1 de la historia de la sexualidad, publicado en 1976. La idea va a ser entonces hoy centrarnos en los dos capítulos que nos faltaban, que es el dispositivo de sexualidad, el número cuarto, y derecho de muerte y poder sobre la vida, que es el capítulo quinto, ¿no? Son dos capítulos muy particulares porque me parece a mí que, a ver, yo sugiero que lean todo el libro entero. ¿No? Este libro es difícil de seccionar realmente. No es un libro grande, es un libro breve, breve pero denso desde el punto de vista conceptual. Pero en el caso hipotético de que tengan que elegir o priorizar por un tema de tiempos qué leer, bueno, les diría que lean estos dos capítulos. O sea, a ver, los otros capítulos son igualmente importantes, pero realmente en el dispositivo de la sexualidad y en derecho de muerte y poder sobre la vida, hay conceptos que son fundamentales de la filosofía de Foucault, centrales, que vamos a ver hoy. Uno es su analítica del poder, es cómo Foucault entiende el poder, y esto es clave para entender la matriz de pensamiento Foucaultiana. Es desde mi punto de vista probablemente su aportación más importante a la historia de la filosofía del siglo XX, sin duda. Y luego tenemos en Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida, también continúa su analítica de poder y particularmente aparece el concepto de biopoder y de biopolítica, que es un concepto que hoy está popularizado, que circula, digamos que tiene diferentes aplicaciones, que muchas veces se mal aplica. Entonces la idea es entender bien qué dice Foucault sobre biopoder y sobre biopolítica. ¿Mm? Eh, Esto es muy importante, es muy importante. Quizá nos distanciamos un poco de la sexualidad. Por supuesto que partimos de la sexualidad y van a ver que vamos a terminar volviendo a la sexualidad, pero es importante comprender bien cómo Foucault piensa, cómo piensa el poder, ¿no? Y particularmente lo que él llama el biopoder. Es el único libro de Foucault, de los libros publicados en vida por Foucault, este capítulo, el capítulo quinto, Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida, donde Foucault habla abiertamente y expone abiertamente el concepto de biopoder. ¿Mm? No lo hace ningún otro libro, no lo hace ningún otro libro, por tanto es solamente un capítulo de uno de sus libros. Luego sí hay referencias en un curso del Collège de France, que es Hay que defender la sociedad, que no casualmente es del mismo año, del 76. Por lo tanto estaba trabajando en ese tema, ahí también habla del biopoder, en las conferencias que Foucault da en Río, sobre la medicina social, ahí también habla de biopoder, y luego por supuesto en otras intervenciones, en entrevistas y demás, pero realmente las menciones de Foucault al biopoder y a la biopolítica son muy escasas, ¿no? Y cómo a partir de esas menciones que son escasas, luego se ha potenciado toda una bibliografía que prácticamente reduce a veces la filosofía de Foucault a la biopolítica o al biopoder. Entonces, para eso vamos a ir paso a paso, vamos a ir tranquilamente, así que si esta clase se extiende una hora, no importa, quiero que quede claro porque es un tema muy importante, ¿no? Como siempre les recomiendo en cada clase algo de bibliografía complementaria. Hoy voy a recomendarles el libro de Edgardo Castro, Introducción a Foucault. Yo había recomendado el diccionario Foucault de Edgardo, que es un libro de consulta fundamental. Todo aquel que estudie Foucault para mí debe tener como texto complementario el libro de Edgardo Castro, Diccionario Foucault, porque uno tiene que ir ahí, uno va ahí seguramente para chequear conceptos, términos o problemas. La introducción, obviamente, como ven, es un texto mucho más breve, pero no es menos importante, ¿no? Entonces, también ayuda mucho, básicamente, a articular el pensamiento de Foucault. Edgardo lo plantea en términos de la ilusión antropológica, el lenguaje de la literatura y el discurso de los saberes, la sociedad de normalización de lo intolerable a la gubernamentalidad, verdad y cuidado de sí mismo, y a modo de conclusión, la modernidad Foucaultiana, ¿no? Es un texto breve, pero es un texto muy didáctico, muy claro, ¿no?
como todo lo que escribe Edgardo, que es muy claro, que clarifica mucho, ordena mucho, un pensamiento enorme y a veces disperso, ¿no? Como el de Foucault. Así que esta es mi recomendación como bibliografía complementaria, la introducción a Foucault de Edgardo Castro. Bueno, vamos a empezar con mi material de lectura, Sexualidad 3, es la clase de hoy. Yo, para ordenarlo, lo he hecho de la siguiente manera, siguiendo un poco el capítulo cuarto, dispositivo de la sexualidad, donde Foucault va puntualizando, o sea, es un capítulo que tiene subsecciones, ¿no? Esas subsecciones son: 1, la apuesta; 2, método; 3, dominio; 4, periodización. Entonces, de alguna manera fui retomando esas nociones de apuesta, método, dominio y periodización, y luego me centré en algunos conceptos como el concepto de dispositivo de sexualidad, y luego obviamente con la cuestión del biopoder, disciplina biopolítica, que esto es del capítulo subsiguiente, ¿no? Primero veamos el 4 y después vemos el quinto. Bueno, entonces vamos a ver primero lo que Foucault plantea como apuesta, lo que él llama en términos de apuesta, ¿no? Esa apuesta implica ser una analítica del poder en Occidente, ¿no? Recordemos que incluso en este curso arrancamos analizando aquellos cursos de Foucault de Vincennes y de la Universidad de Clermont-Ferrand, del 64 en Clermont-Ferrand y de Vincennes en el 69, donde Foucault habla de la sexualidad en nuestra cultura, lo que él llama nuestra cultura. Nuestra cultura es Occidente, Europa y la modernidad. Esto es importante circunscribirlo, o sea, después uno puede abrir el debate a otras culturas, digamos, pero Foucault se ciñe a eso. Entonces, la analítica del poder que Foucault está planteando, de alguna manera está ceñida todavía a lo que él llama nuestra cultura, lo que llamaba nuestra cultura. Bien, en primer lugar, Foucault critica la siguiente lectura sobre el poder. Entonces, primero Foucault va a tratar de desmarcarse, un poco ya lo vimos la clase pasada, esa crítica del poder en términos represivos, ¿no? Lo primero que va a intentar hacer es desmarcarse de cierta visión o de ciertas visiones, en plural, tradicionales del poder, para luego sí hacer su propuesta, ¿no? Para sí hacer su planteamiento de qué tipo de analítica del poder debería existir. Bien, entonces, por tanto, decimos, Foucault critica la siguiente lectura sobre el poder. Punto A. La lógica de censura. El poder impide que algo sea dicho. Esto es lo que Foucault primero critica. La idea de que el poder impide, que el poder es una máquina de impedir o de obturar. A eso Foucault le llama lógica de censura. O sea, para Foucault el poder no opera mediante la censura. No opera por lo menos primordialmente, ¿no? Esto no quiere decir, insisto, que no haya a veces una función táctica de censurar o de prohibir o de reprimir. Sí, obviamente que lo hay, pero Foucault va a estar en contra de que se subsuma toda la lógica del poder, en este caso particular, a el decir no, a censurar, a impedir, a obturar. No, la lógica de censura, no. B. Relación negativa. Sexo y poder se niegan mutuamente. El poder dice no al placer. Esto es una cita literal del texto. También Foucault se opone a esta idea, digamos, de que sexo y poder se niegan mutuamente, de que afirmar la sexualidad o afirmar el placer implicaría decir no al poder. Sería una forma de resistencia. No. En verdad hay una relación de encabalgamiento, es decir, en verdad entre poder y placer, como lo vimos en la clase pasada, hay un vínculo de encabalgamiento. En verdad, entre poder y sexualidad hay un vínculo de relación más que un vínculo de rechazo o de fobia. Entonces, la idea esta de que la expresión de la sexualidad, de que la expresión emancipada de la sexualidad, liberada de la sexualidad, en términos freudomarxistas, sería un alejarse del poder, es una visión con la que Foucault no coincide porque la considera, entre otras cosas, naive. Porque según su criterio, como ya veremos, el poder es una relación y por tanto, desde que uno nace está vinculado relacionalmente con otras personas. Por tanto, no existe algo así como la sexualidad o el deseo exentos de relaciones de poder. Entonces, la idea esta de que sexo y poder se enfrentan es no comprender cómo funciona la dinámica del poder. Entonces, sexo y poder no se niegan ni se enfrentan, están encabalgados, están relacionados. C. La instancia de la regla. El poder dicta al sexo su ley, prohibido, permitido. La idea está de pensar todo en términos de prohibición o de permisión,
O sea, esto lo podemos hacer, esto no lo podemos hacer, ¿no? Foucault también se opone a esta noción de la instancia de la regla, que el poder dicta al sexo esta capacidad de qué cosas se permiten y qué cosas se prohíben, ¿no? Foucault va a decir, no, bueno, el poder no necesariamente funciona solamente marcando la noción de la prohibición y de qué está permitido, ¿no? Esto, insisto, cuando yo digo esto, esto no quiere decir que no haya tácticamente una función donde el poder opera sobre esto, pero es una función. ¿M? El problema está cuando reducimos todo el poder a esa función, a ese elemento. Lo mismo cuando Foucault plantea que el poder no es represivo. Eso no quiere decir que a veces no haya represión. Por supuesto que a veces hay represión. Ahora, lo que Foucault quiere plantear es que el poder no se puede subsumir, no se puede reducir a solamente la represión. No. Bien, D, ciclo de lo prohibido. El sexo existe en la sombra reprimido. Acá está la hipótesis represiva que él critica. O sea, la idea está de que el sexo existe reprimido, en lo oscuro, ¿no? No, esta noción, este ciclo de lo prohibido también va a ser criticado por Foucault, digamos. Y el punto E, que es el último de apuesta, la unidad del dispositivo, el poder sobre el sexo, se ejerce igual en cualquier lado. Es uniforme y masivo. ¿Mm? El poder sobre el sexo se ejerce igual en cualquier lado. Es uniforme y masivo. Es decir, el poder está distribuido, es uniforme y masivo. Hay una distribución en todo tipo de relaciones. Entonces, repito, la lógica de censura, la relación negativa, poder y sexo se niegan, el poder dicta al sexo su ley, prohibido permitido, el ciclo de lo prohibido, el sexo existe en la sombra reprimido y la unidad del dispositivo. Estas características, esta lectura del poder es la que Foucault rechaza. Esto Foucault lo va a rechazar. Entonces, ¿por qué se acepta tan fácilmente esta concepción de poder? ¿Por qué solemos en general aceptar esta idea del poder? Bueno, para Foucault tiene esta hipótesis, digo, él dice, se suele aceptar porque hay dos visiones que vienen de dos filosofías tradicionalmente, que son por un lado una visión que uno puede plantear en términos de visión negativa y jurídica del poder como ley, y por otro lado tenemos una visión que es negativa y jurídica del poder como ley en términos de prohibición, de libertad y de soberanía, que viene tanto del liberalismo como del marxismo. Es decir, la idea del poder en términos liberales, por lo menos en términos clásicos liberales, de los liberales clásicos, digamos, es la idea del poder en términos de contrato. Digo, yo como individuo, yo en términos de individuo, el punto de partida en la visión liberal clásica es el individuo. Yo como individuo delego mi poder, se lo doy mi poder al aparato del Estado. Entonces, de alguna manera es un contrato, digo, yo hago un contrato, es la lógica del contrato social, ¿no? Aunque ese contrato no se firma literalmente, se supone que es un contrato tácito. Yo cuando nazco en un país, bajo un poder soberano, bueno, yo de alguna manera doy mi consentimiento para delegar mi poder al Estado, a las funciones en principio que son indelegables, totales del Estado, que son la seguridad y la justicia. Por lo menos para el liberalismo clásico. Luego incluso temas como la educación, la salud son temas debatibles para los liberales clásicos, pero lo que es mínimo es el monopolio de la fuerza. El monopolio de la fuerza lo tiene el Estado para la tradición liberal clásica. Esto es así, uno lo ve en Locke, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, esa es la visión del poder en términos liberales clásicos, ¿no? De delegación, en términos de contrato. Y tenemos la otra visión, que es la visión marxista, que es más bien el poder sí en términos represivos. Digo, el poder es más bien visto como poder de una clase, digamos, ¿no? El poder de una clase, un poder que está estructurado en términos piramidales, en términos de propiedad de las relaciones de producción. O sea, el poder lo tiene quien tiene la propiedad de la producción. Quien tiene la propiedad de la producción tiene el poder, y eso implica un privilegio de determinada clase respecto de otra, y eso implica una lógica de sojuzgamiento. Eso sí implica una represión, ¿no? Un obturamiento. Por tanto, en la visión marxista, tomar el Estado implica tomar el poder, ¿no? Hacer la revolución, tomar el Estado, un poco el planteamiento de Marx. Y luego instaurar una dictadura del proletariado, etcétera, etcétera. Pero en los dos casos, en el caso liberal como en el caso marxista, en el caso liberal tenemos una visión del poder en términos de contrato. En el caso marxista tenemos una lógica del poder en términos represivos o de dominio, si ustedes quieren, ¿no? De dominio, de sojuzgamiento. Bueno,
La hipótesis de Foucault, o la idea de Foucault, es no pensar el poder con ninguna de estas posibilidades. Digo, salir de la visión liberal clásica y salir de la visión marxista, ¿no? Pensar, como dice Foucault, el sexo sin ley y el poder sin rey. Esto es una frase hermosa, gráfica, que yo creo que se puede prácticamente sintetizar toda la propuesta quizá de la historia de la sexualidad, uno, en esta frase. Pensar el sexo sin ley, o sea, pensar la sexualidad más allá de la ley, más allá de lo legal, de lo permitido, de lo prohibido, pensarlo en otro sentido, y pensar el poder sin rey, es decir, pensar el poder más allá del poder soberano, más allá de la lógica soberana. Bien, esto es lo referido a apuesta. Cuando Foucault habla de método, aquí ya sí va a empezar a desarrollar su propia posición. Hacia la cuestión de la apuesta, Foucault va a desmarcarse de estas posiciones. Cuando habla de método, va a plantear su método, el método de él, el método Foucaultiano para analizar el poder. La analítica del poder Foucaultiana entonces plantea lo siguiente. El poder para Foucault será una multiplicidad de relaciones de fuerza inmanentes. El poder está en todas partes, viene de todas partes. Acá lo cito también literalmente. Entonces pensemos en esto, pensemos en un campo de relación, un campo relacional donde hay, supongamos, diferentes individuos vinculados. Cada uno de esos individuos no está exento de ejercer o de padecer una relación de poder. Hay otro elemento también que ahora vamos a ver, ese ejercicio o ese padecimiento de la relación de poder no es unidireccional, es decir, en un momento yo lo puedo ejercer y en otro momento yo lo puedo padecer. Entonces no es que yo soy siempre esclavo o soy siempre amo, depende de mi vínculo en ese campo, depende de mi relación con otros, que es cambiante, esa es la relación inmanente, o sea, el plano de inmanencia es cambiante, depende de esa relación, a veces voy a ejercer el poder y a veces voy a padecer el poder. Les pongo un ejemplo muy simple, muy simple. A ver, supongamos dos ámbitos, ¿no? El ámbito de la familia y el ámbito de la empresa o de un lugar de trabajo, ¿no? En el ámbito de la familia, supongamos que yo soy padre. El padre se supone que ejerce el poder. Ejerce el poder, eso no quiere decir ser violento, digo, eso quiere decir ejercer cierto dominio, cierta conducción de las conductas. Entonces el padre conduce las conductas de los hijos. Ahí está ejerciendo. Cuando es padre, cuando está en el rol de padre, ejerce el poder. Luego ese padre se va a trabajar en una empresa, una fábrica, donde sea, y supongamos que ese padre es empleado. Y ese empleado, a su vez, padece el poder del jefe o el director. Por tanto, es conducido por el director de la empresa. Entonces, si nos preguntamos, ¿qué es amo o esclavo? Para pensarlo en términos de la lógica hegeliana, pero si quieren podemos cambiarle estas palabras que por ahí tienen connotación un poco fuerte. No sé, ¿está ejerciendo el poder siempre o lo está padeciendo? Depende. Cuando está en su familia lo está ejerciendo. Cuando está en la empresa lo está padeciendo. No es ninguna de las dos cosas de manera cristalizada. Esto es un ejemplo muy simple para explicar esta noción de las fuerzas inmanentes, ¿no? ¿Cuáles son las características que plantea Foucault en su analítica del poder? Van a ser 5 también. Primero, el poder se ejerce, no se comparte ni se arranca. El poder no es una propiedad, el poder es un ejercicio. Entonces, cuando soy padre de familia lo estoy ejerciendo, cuando estoy en la empresa y soy empleado, lo están ejerciendo sobre mí. El poder es un ejercicio. Cuando ese ejercicio cesa o cambia, cambia la relación de poder. Primer punto. B. Las relaciones de poder son inmanentes a cualquier relación. Esto quiere decir, no hay ninguna relación que esté exenta de un vínculo de poder. Esto es un tema problemático porque después Foucault va a plantear algunos matices, tal vez la única relación en la cual, tal vez, no sé, tenemos que pensarlo, ya llegaremos porque vamos a ver el tema de la amistad también, tal vez la amistad en términos de la antigüedad, como la entendían los griegos, digamos, tal vez allí haya una relación de fraternidad equivalente, equivalencial, pero en principio, digamos, las relaciones de poder son inmanentes a cualquier relación. Es decir, no hay ninguna relación, aunque haya afecto, aunque haya deseo, no importa, hay afecto, pero eso no implica que esté exenta de poder. Hay afecto entre padres e hijos, pero igual hay ejercicio del poder. C. El poder viene de abajo, desde los dominados a los dominantes. Esto también es muy importante y esto es muy antimarxista. O sea,
pensemos que en la visión marxista tradicional el poder suele venir de arriba, es decir, viene de la superestructura. De la superestructura pregna la estructura, ¿no? La ideología, de hecho, tiene esta lógica, digamos, ¿no? La superestructura pregna ideológicamente a la estructura. Todas las relaciones de producción de alguna manera están matrizadas por esta lógica superestructural ideológica. ¿No? Quien es el dueño de las fuerzas de producción es el dueño también de la ideología, ¿no? Impregna en términos ideológicos. Bueno, Foucault está en desacuerdo con esta idea piramidal o superestructural. Para Foucault el poder más bien viene de abajo, es capilar. Entonces, para entender las relaciones de poder tenemos que partir de la gente anónima. No hay que partir del rey. Y ahí viene esta idea del pensar el poder sin rey. No pensemos el rey, no pensemos el presidente, no pensemos el emperador, no pensemos a las grandes figuras de Estado. Pensemos al revés la capilaridad, pensemos lo capilar, pensemos la gente más rasa, la gente anónima. Por eso los textos con los cuales Foucault suele trabajar son textos muchos anónimos. Porque en esos textos anónimos, en esas notas, en esos reglamentos, que son absolutamente asépticos, ahí Foucault ve la aplicación de las relaciones de poder de un punto de vista absolutamente capilar, desde abajo hacia arriba. Entonces, para entender cómo opera el poder, tenemos que partir de el piso, del subsuelo incluso, ¿no? D. Las relaciones de poder son intencionales, no subjetivas. No son decisiones de un sujeto individual, son cadenas vinculadas unas a otras. Esto también es importante. O sea, la idea de que el poder es una decisión unidireccional de un sujeto o de un individuo que dice yo tengo el poder y yo voy a ejercerlo sobre vos de manera directa, bueno, eso es parcialmente cierto. Foucault dice, en verdad, las relaciones de poder son intencionales, digo, son cadenas. Entonces, si son cadenas, ¿no? Si estamos encadenados, no en un sentido peyorativo, en el sentido de que estamos vinculados, engarzados, digamos, bueno, las relaciones de poder son intencionales de unos respecto de otros. Entonces no son decisiones unidireccionales de un sujeto individual. Ese sujeto, a su vez, estuvo impactado o matrizado por la relación de otro, y el anterior por otro, y el anterior por otro, y así, así, así. Y a futuro yo impactaré sobre otros, ¿entiende? Entonces, no es decisiones de un sujeto individual, más bien son cadenas vinculadas unas con otras que no se pueden desengarzar. Y por último, el poder implica resistencia, pero no desde afuera, sino en el poder mismo. Esta frase también es una frase muy alisada, hay mucha hermenéutica sobre esta frase, el poder implica resistencia. O sea, la palabra que uno, o sea, lo que uno debería plantearse, según Foucault, es, bueno, uno puede resistir este tipo de relaciones. Foucault dice, bueno, donde hay poder hay resistencia, donde hay una relación de poder hay una resistencia a ese ejercicio. Pero esa resistencia al ejercicio es desde adentro. O sea, nadie está fuera de la relación de poder, por tanto la resistencia, la única resistencia posible es desde adentro. Es la única forma en la que yo puedo resistirme al ejercicio, es desde adentro. Desde afuera no, porque desde afuera no hay nadie. Entonces, para Foucault no hay exterioridad al poder, nadie está fuera de una relación de poder. Esto es importantísimo que quede claro. Y este, por ejemplo, es un motivo de diferencia importante entre Deleuze y Foucault. Para Deleuze sí hay exterioridad, y esa exterioridad es la fuga, es la línea de fuga. Para Deleuze la prioridad es la línea de fuga, es el deseo, es la línea de fuga deseante. Y la relación de poder o el poder es una estratificación, es un estrato, es una cristalización que Deleuze quiere evitar. Para Foucault no hay exterioridad. De hecho, Deleuze criticó la historia de la sexualidad 1 en un texto que se llama Deseo y Placer, que son unas notas muy interesantes, donde él analiza críticamente este texto. Y a partir de este texto, Foucault y Deleuze se distancian y no vuelven a hablarse, porque hay diferencias ontológicas y políticas profundas. Eso es muy interesante, pero es una nota a pie que doy, ¿no? Como un agregado. Pero bueno, que quede claro entonces el método, ¿no? Lo repaso. El poder se ejerce, no se comparte. Las relaciones de poder son inmanentes a cualquier relación, el poder viene de abajo, las relaciones de poder son intencionales y no subjetivas, son cadenas vinculadas y el poder implica resistencia. No desde afuera, sino del poder mismo. Esta es la forma macro de entender el funcionamiento del poder en Foucault. Pero método sigue, ¿no? Si vamos, esto es el poder en términos generales, digo, se aplica a la sexualidad o se aplica a cualquier relación, ¿no? Las reglas del poder y el sexo, ¿no? Y acá Foucault plantea 4
reglas más, también la parte de método, que son las siguientes. Dice, la regla de la inmanencia. Acá ya sí habla de manera más específica respecto del vínculo del poder con la sexualidad. Dice, la regla de inmanencia. Si la sexualidad fue un dominio por conocer, fue porque las relaciones de poder la instituyeron como objeto. ¿Se entiende? O sea, si la sexualidad, si hubo tanto discurso sobre la sexualidad, si la confesión fue la matriz de la sexualidad a partir de la modernidad, a partir de los concilios de la iglesia. ¿Por qué sucede eso? Bueno, sucede básicamente porque es un objeto a conocer. Entonces, la regla de inmanencia da cuenta de eso, digo, que las relaciones de poder instituyeron la sexualidad como objeto, ¿no? Las relaciones de poder instituyeron a la sexualidad como algo destinado a ser explorado, a ser analizado en detalle, digamos, ¿no? Esto como primer punto. No a ser reprimido, ¿se entiende? A ser conocido, a ser explorado. B. La regla de variaciones continuas. No buscar quién tiene y quién no tiene el poder en la sexualidad, buscar las modificaciones. Esto es un poco el ejemplo que yo les ponía antes. La regla de variación continua da cuenta de eso, de que el poder es una variación continua. Nadie está cristalizado, nadie es por siempre el dueño y nadie por siempre está en condiciones de estar subsumido. Entonces, no hay que buscar quién tiene y quién no tiene el poder. Buscar las modificaciones, buscar cuándo tiene o cuándo ejerce, no cuándo tiene, mejor cuándo ejerce. Cuándo ejerce el poder X y cuándo X padece el poder. Pero hay que ver cuándo, en qué situación. Es más una cuestión táctica, estratégica que ideológica. C. Regla de doble condicionamiento. El poder se apoya en estrategias precisas y en tácticas que las hacen funcionar. ¿Se entiende? Entonces, el poder se va apoyando, esto Foucault le llama regla de doble condicionamiento. Digo, ¿no? Hay una esfera estratégica del poder y una esfera táctica del poder, ¿no? La esfera estratégica es, si ustedes quieren, tácticamente es cómo nos movemos desde el punto de vista más micro. Y estratégicamente ya implica una visión más global, digamos, ¿no? Entonces lo que Foucault dice es que a esto le llama regla de doble condicionamiento. Las relaciones de poder se mueven por un lado una esfera estratégica, o sea, avanzan hacia determinado lugar, desde un punto de vista más macro, y desde el punto de vista micro implica la táctica, bueno, cómo se mueven, cómo operan en relaciones particulares, ¿no? Luego tenemos D, la regla de polivalencia táctica de los discursos, donde Foucault plantea el sexo no es una proyección del mecanismo de poder, ¿no? A esto le llama regla de polivalencia táctica de los discursos. Vale decir, no hay que pensar de manera unidireccional, de manera obvia, digamos, al sexo como una proyección de un mecanismo de poder, ¿no? A ver, esto, ¿cómo lo podemos explicar? Por ejemplo, esto lo podemos explicar, no hay que tratar de hacer analogías burdas entre sexo y poder. Supongamos este ejemplo, ¿no? El padre de una familia y el Estado, supongamos, ¿no? O sea, comparar a la figura del Estado, desde el punto de vista del poder, con la figura del padre en la esfera familiar. De hecho, se habla a veces de papá-Estado, ¿no? El papá-Estado. Bueno, Foucault dice, bueno, el sexo, o si ustedes quieren el sexo y en la esfera familiar, no necesariamente es una proyección, digo, porque no tienen exactamente las mismas funciones, el Estado en la esfera macro con el padre en la esfera micro. Entonces no hay que tratar de trasladar de manera, o proyectar, ¿no? O una relación sexual, digo, tampoco hay que tratar de proyectar. El que tiene el papel activo no necesariamente es el que es el activo desde el punto de vista del poder macro, supongamos el Estado, digamos. No es directo esto, no es algo directo, ¿no? Entonces, hay una visión tradicional de poder opuesta a la analítica Foucaultiana. En la visión tradicional de poder tenemos la ley. La ley como el punto de partida es la ley. Y recordemos que Foucault trata de pensar el sexo sin ley y el poder sin rey. El sexo sin ley. Entonces, la ley en la visión tradicional de poder versus objetivos. En la analítica Foucaultiana hay objetivos puntuales. Lo prohibido en la esfera tradicional versus la eficacia táctica en la visión de Foucault. La soberanía, el poder soberano en la visión tradicional versus relaciones de fuerza móviles y múltiples con efectos globales, pero no estables ni dominantes. O sea, soberanía, poder soberano versus relaciones de fuerza móviles, inestables, que implican efectos globales, pero no estables ni dominantes. Y por último, derecho versus estrategia, ¿no? Entonces podemos decir que la visión tradicional de poder está articulada a partir de estas nociones. La de la ley, la de lo prohibido y lo permitido,
la noción de soberanía o de poder soberano y la visión de derecho. Esta es la visión tradicional de poder, ¿no? Y la visión de Foucault es la visión que plantea el poder en términos de objetivo, de eficacia táctica, de relaciones de fuerza móviles, no estables ni dominantes, y de estrategia. Esta es la visión Foucaultiana de poder. Entonces, como se ve, el poder para Foucault es una relación móvil, inestable, cambiante, productiva. Esto es muy importante entenderlo, digamos. Hay que sacarnos de la cabeza todo tipo de visión peyorativa y negativa del poder. Esto quiere decir que el poder, porque en general una de las preguntas que siempre me suelen hacer mis alumnos es, ¿esto significa que el poder es bueno? Si el poder no es malo, ni es peyorativo per se, bueno, por tanto el poder es bueno, no tampoco. No, el poder opera de esta manera. Esto es lo que tenemos que entender, que opera. Opera con diferentes funcionalidades. Acá es donde se ve, si ustedes quieren, el talante o el temperamento escéptico de Foucault. Entonces, cuando se pregunta, ¿esto es bueno o es malo? Y la verdad es que no sé, depende. Eso depende de las valoraciones de uno. Uno tiene valoraciones personales. Y bueno, sí, depende de las valoraciones personales, uno dirá, esta estrategia o esta función del poder, coincido, con esta no coincido, esta me parece bien, esta me parece mal. Pero Foucault es un gran descriptor y no hace juicios de valor. Esto es importante entenderlo y a veces no queda claro, digamos, ¿no? Muchos alumnos también me preguntan, bueno, pero Foucault está a favor de esto. No importa si está a favor o está en contra. Foucault es un descriptor, hace diagnósticos desde su punto de vista, en este caso, de cómo opera el poder. Luego cada uno verá. Los libros de Foucault son libros realmente muy asépticos, hay una asepsia y también son escépticos, ¿no? No hay juicio de valor. El juicio de valor lo hace Foucault en sus entrevistas. Si uno tiene que encontrar qué pensaba Foucault desde el punto de vista político, de muchas cosas tiene que ir a sus entrevistas. Entonces hacía una discriminación muy clara entre los libros de Foucault trabajaban, decía él, con las líneas de historicidad y las entrevistas de Foucault trabajaban con las líneas de actualidad, ¿no? Entonces, para ver qué pensaba Foucault políticamente, leamos sus entrevistas. En los libros eso no está. Los libros son textos sistemáticos, ¿no? Sigo avanzando en esto. Dominio. Ahora sí vamos un poquito más a la sexualidad. Ahora estamos hablando del poder en términos generales. Dominio. El sexo en el dispositivo de saber-poder. De acuerdo a Foucault del siglo XVIII, se determinan 4 dominios donde vemos esto. Es decir, cómo el sexo es imbuido, es colocado como una esfera a ser pensada en términos de poder, y Foucault lo ve sobre todo en cuatro áreas, ¿no? En primer lugar, la histerización del cuerpo de la mujer, la lectura de la mujer como saturada de sexualidad. Esta es una forma, una aproximación que se da a partir del siglo XVIII y XIX sobre todo, de la histerización del cuerpo de la mujer. La segunda es la pedagogización del sexo en el niño, la campaña contra la masturbación, y algo dijimos, digamos, ¿no? Estas campañas que se dan sobre todo en el siglo XIX contra la masturbación, ¿no? El C, la socialización de la procreación, ¿no? La idea de la procreación, del sexo procreativo, reproductivo, como una política de Estado. Y la D, la psiquiatrización del placer perverso o la patologización de todas las prácticas que están por fuera del dispositivo de la alianza, o sea, por fuera del dispositivo del matrimonio reproductivo heterosexual. Todo tipo de prácticas que quedan por fuera son patologizadas, son clasificadas, taxonomizadas, patologizadas y luego tratadas psiquiátricamente. Pero son producidas, no son reprimidas, son producidas, porque para clasificarlas hay que producirlas. Entonces la sexualidad es vista como un dispositivo. Esta es la hipótesis específicamente de la sexualidad. La sexualidad es un dispositivo. Así como el matrimonio es un dispositivo de alianza con reglas de lo permitido y lo prohibido, la sexualidad es un dispositivo. Foucault habla de 2 dispositivos aquí, el dispositivo de sexualidad y el dispositivo de alianza. El de alianza es la codificación del vínculo matrimonial en términos de lo permitido y lo prohibido. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cuáles son los deberes de un esposo? ¿Cuáles son los deberes de una mujer? O sea, de la mujer o de la esposa. Esto es un poco la idea. Pero lo que quiero que entendamos acá es esto que Foucault plantea en la sección dominio, es la noción de sexualidad como dispositivo. Y esa sexualidad como dispositivo tiene, según Foucault,
4 elementos: la histerización del cuerpo de la mujer, la pedagogización sexual del niño, la socialización de la procreación y la psiquiatrización del placer perverso. Eso determina un tipo de sexualidad o diferentes sexualidades, si ustedes quieren, clasificadas como normales y anormales. Veamos en la parte que Foucault llama periodización. Dice inventiva de métodos y procedimientos. En el siglo XIX surge, según Foucault, la teoría de que hay en nosotros un elemento peligroso que conviene temer: nuestra sexualidad. Nuestro instinto es peligroso. El psicoanálisis emergerá como teoría de la ley y del deseo y como técnica para eliminar los efectos de lo prohibido. El psicoanálisis, según Foucault, será funcional a la hipótesis represiva. Al ser su función liberar lo escondido y reprimido, en rigor persistirá en la misma matriz confesional. Bueno, acá Foucault ya está planteando cierta crítica de manera clara al psicoanálisis, digamos. Si bien en la década del 60, cuando vimos nosotros el curso de Clermont-Ferrand y de Vincennes, Foucault decía que el psicoanálisis era fundamental para entender la cultura occidental moderna, acá, en el año 76, unos años posteriores, Foucault está criticando el psicoanálisis, digo, porque él dice, bueno, el psicoanálisis en verdad no es que opere un cambio, ¿no? Se asienta y se desarrolla en la dinámica psiquiátrica, se acepta en la lógica psiquiátrica que era previa, no modifica prácticamente nada de eso, y además dice es funcional a la hipótesis represiva, es decir, lejos de liberarnos o de emanciparnos, ¿no? En verdad, persiste la misma matriz confesional, ¿no? O sea, se instala en la logia confesional, si ustedes quieren, que ya venía desde la tradición católica, ¿no? Esto a veces a mí me pasa, digo, cuando hablo con psicoanalistas, digo, que cuestionan esta asociación que hace Foucault con la dinámica confesional católica respecto al psicoanálisis. Pero Foucault está haciendo un análisis acá desde el punto de vista del poder. Tenemos que entenderlo en términos de relación de poder. No estoy hablando en términos analíticos, en términos de la clínica. Obviamente que en la tradición católica un sacerdote no busca curar o no busca, digamos, como la salud de sus pacientes. De hecho, no hay paciente, digamos, hay un confesante. Por supuesto, yo no me estoy refiriendo a los aspectos clínicos o a los aspectos mentales, ¿no? O de la salud mental. Me estoy refiriendo a los aspectos de poder. Desde el punto de vista del poder, para Foucault, desde el confesionario al diván psicoanalítico, desde el punto de vista del poder, digamos, prácticamente no ha cambiado nada. Es decir, la misma dinámica, ¿no? Así como yo me iba a confesar frente a un sacerdote del cual no sabía absolutamente nada, luego me voy a confesar o voy a hablar de mis deseos, al igual que con un sacerdote, frente a un psiquiatra o un psicoanalista del cual no conozco absolutamente nada. Es decir, hay una asimetría de poder entre la palabra del confesante y la escucha del sacerdote o del psicólogo o del psiquiatra, y hay un discurso que es un discurso en términos de deseo. Eso no ha cambiado sustancialmente. Hay una producción de la discursividad sobre el deseo. A eso Foucault se refiere. Ahora, sí, lo que Foucault va a criticar es esta idea de que haya una liberación o una cura o una emancipación en el psicoanálisis. Foucault en verdad lo plantea como, bueno, no, esto es consustancial o es funcional a la hipótesis represiva. La idea de que el poder es esa idea de que el poder reprime, con la cual Foucault está en desacuerdo, digamos, y que por tanto nos tenemos que liberar. Y que una estrategia, o si ustedes quieren, un procedimiento, una técnica analítica para liberarnos de eso, es el psicoanálisis. Y Foucault dice, no, primero porque estoy en desacuerdo con la idea de que el poder reprima, estoy en desacuerdo de que la sexualidad esté reprimida. Entonces ya desde el vamos estoy en desacuerdo con esa hipótesis. El poder produce, digamos, ¿no? Clasifica. Entonces, no hay nada de lo cual liberarse. Entonces, lo que dice, en verdad, el psicoanálisis es funcional, porque nos promete una liberación que no es tal. Bien, vamos entonces ahora a dispositivo y dispositivo de la sexualidad. ¿Qué es el dispositivo? ¿Qué es un dispositivo? Que es un término técnico, es un concepto técnico que Foucault usa en muchos textos, en sus clases, en sus libros, lo usa en Vigilar y Castigar. Es un concepto que aparece a partir del año 75 hasta sus últimos años. No aparece en el Foucault de los 60, no aparece, ¿no? El dispositivo es una red de relaciones que se pueden establecer entre elementos heterogéneos. Por ejemplo, discursos, instituciones, reglamentos, arquitecturas, leyes, medidas, enunciados. Es decir, el dispositivo de alguna manera es una red de relación que conecta lo dicho con lo no dicho. Lo discursivo
diverso, desde reglamentos a leyes, con lo no dicho. ¿Y qué es lo no dicho? Bueno, por ejemplo, arquitecturas, por ejemplo, espacios, por ejemplo, instituciones, ¿no? Establece una naturaleza de nexo posible entre estos elementos heterogéneos, cumple una función estratégica y se define por su constitución. Entonces, un dispositivo es aquello que conecta elementos heterogéneos, discursivos y no discursivos, y que produce subjetividad. De esa conexión, de esa relación, surge una subjetividad. Foucault habla de diferentes dispositivos, por ejemplo, les doy un ejemplo para que quede claro. ¿Qué es un dispositivo disciplinario? Por ejemplo, la prisión. En la prisión tenemos discursos, que son, por ejemplo, los reglamentos de la prisión, las leyes, y tenemos elementos no discursivos, la prisión literal, ¿no? Una celda, una habitualidad, una rutina de la conexión entre lo dicho y lo no dicho. Tenemos la producción de una subjetividad que se llama delincuente, o que se llama criminal, o que se llama preso, digamos, ¿no? Entonces, un preso es la consecuencia de ese vínculo entre lo dicho y lo no dicho del dispositivo disciplinario. Disciplinario. La prisión es el ejemplo por antonomasia del dispositivo disciplinario que Foucault analiza en Vigilar y Castigar. La escuela también lo es, por lo menos lo que era la escuela del siglo XIX. Pero podemos pensar otros dispositivos. Foucault habla de sociedad disciplinaria. Foucault se refiere a sociedad disciplinaria a la sociedad sobre todo que comienza a fin del siglo XVIII y se extiende por todo el siglo XIX, y que es consustancial al desarrollo del capitalismo, digamos, ¿no? Para tornar cuerpos moralizados, cuerpos enderezados, cuerpos corregidos, cuerpos productivos, ¿no? Entonces, la prisión nace también con la finalidad, esto no tiene nada que ver si lo logró o no lo logró, desde mi punto de vista no lo logró claramente, pero con la finalidad de moralizar, ¿no? Y de reinsertar socialmente a los presos, digamos, para que después salgan y sean productivos. Por eso es consustancial al capitalismo, al desarrollo del capitalismo, digamos. Esta era por lo menos estratégicamente su posición. Entonces, un dispositivo disciplinario es la prisión, por ejemplo. Pero también hay, o el asilo psiquiátrico también, digamos, ¿no? O el hospital también. Ahora, hay dispositivos de seguridad, dispositivos securitarios, que no son disciplinarios, que tienen que ver con, que son más contemporáneos, que tienen que ver ya con el siglo XX. Una cámara de seguridad, por ejemplo, es un dispositivo securitario. ¿Por qué? Porque el dispositivo securitario no implica la permanencia del individuo en un lugar determinado. O sea, yo me puedo mover. Un GPS, por ejemplo, también. Yo me puedo mover, sin embargo, todo el tiempo soy observado. Soy observado, pero mi cuerpo no es retenido, ni es disciplinado, ni es corregido. Es observado, es monitoreado. Y la seguridad o lo securitario aparece si debe aparecer. Pero a diferencia de la prisión, que yo tengo que estar en un lugar definido y fijo, una cámara, una cámara de seguridad me está filmando mientras yo camino. Un GPS me está chequeando mientras yo me muevo, pero no estoy yo fijo en un lugar, ¿se entiende? Esto sería un poco la lógica de un dispositivo de seguridad. A esto le va a llamar también de la sociedad de control, el control. El control no es disciplina, ¿no? No digo que sea mejor ni peor, ¿no? Estoy tratando de describirlo. Y también tenemos dispositivos de subjetividad como la sexualidad. Entonces Foucault dice que la sexualidad es un dispositivo. Ahora, no es un dispositivo disciplinario, no es un dispositivo securitario, es un dispositivo de subjetividad, que surge de esta relación entre lo dicho, entre los discursos y lo no dicho. ¿Qué tipo de discursos? Bueno, sobre todo un poco los discursos que estamos analizando acá. Discursos que van desde la religión, desde el discurso confesional, al discurso psiquiátrico, médico y psicoanalítico, ¿no? La sexualidad es una consecuencia de esto. Cuando vimos nosotros en la parte de dominio recién, el sexo es el dispositivo de saber-poder, Foucault habla de 4 dominios: la esterilización de la mujer, la pedagogización del niño, la socialización de la procreación y la psiquiatrización del placer perverso. Bueno, esas formas producen un tipo de sexualidad. Por tanto, la sexualidad es producida a partir de esas 4 categorías, o de esas 4 formas, o de esos 4 dominios, ¿no? Es un tipo de dispositivo que no es disciplinario y que no es securitario. Veamos un poco más sobre el dispositivo de la sexualidad. La sexualidad es un dispositivo que las sociedades occidentales modernas, dice Foucault, han inventado a partir del siglo XVIII, a partir del cual Foucault da cuenta de su analítica del poder.
La sexualidad, según Foucault, no parte de una hipótesis represiva, como dijimos, sino por el contrario de la proliferación de los discursos sobre sexualidades polimorfas. Para Foucault, la sexualidad es una prolongación de su analítica del poder y los juegos de verdad, y por ello es ilusorio denunciar una represión de la sexualidad por parte de las relaciones de poder. La relación de poder ya está inserta en nuestros deseos y no es algo exterior. Nuestro deseo no es puro ni coaccionado por el poder. Esto es central que quede claro, ¿no? Entonces, no hay poder versus deseo, no hay poder versus sexualidad. Nuestra sexualidad ya está matrizada, configurada por relaciones de poder. Cuando hablamos de esterilización del cuerpo de la mujer, de pedagogización del niño, de socialización de la procreación o de psiquiatrización del placer perverso, eso ya está. Cuando uno nace, nace en ese marco. Por tanto, uno está producido a partir de esos dominios. Entonces, no es algo exterior, es algo que lo produce. Esto es un poco lo que Foucault plantea desde el punto de vista conceptual en el capítulo cuarto. Quiero avanzar hacia el capítulo quinto, donde Foucault habla de derecho de muerte y poder sobre la vida, y que veamos la noción de disciplina, biopolítica, de biopoder, disciplina y biopolítica. Y después, si me queda algo de tiempo, vamos a leer algunos fragmentos, los más importantes, de estos dos capítulos, ¿no? Que yo les pido encarecidamente que por favor realmente los lean, realmente los lean. Derecho de muerte y poder sobre la vida. Foucault sigue obviamente esto que estamos contando en el capítulo quinto respecto al capítulo cuarto y parte de la noción de patria potestas, ¿no? La figura romana, del derecho romano de patria potestas, ¿no? Esta figura romana de patria potestas implicaba el poder del hombre romano, del dueño romano, o sea, del hombre noble, dueño de su patrimonio, y el patrimonio también implicaba a los esclavos, implicaba a la mujer, esto venía desde Grecia, de disponer de la vida de los hijos y los esclavos. O sea, el noble romano disponía del poder de vida de los hijos y de los esclavos. O sea, podía quitar la vida, tenía el derecho de quitar la vida de los hijos y de los esclavos. Bueno, esto que Foucault llama patria, o que es la patria potestas, que es un derecho de muerte y un poder sobre la vida, según Foucault, la hipótesis de Foucault es que se reemplaza en la modernidad, ¿no? En la modernidad, según Foucault, se reemplaza por el hacer vivir y rechazar hacia la muerte, ¿no? Hacer vivir y rechazar hacia la muerte. Rechazar hacia la muerte es dejar morir, esa es otra forma de traducirlo, ¿no? Hacer vivir y dejar morir. Entonces, esta es la idea, digo, ¿no? Digamos, en la antigüedad romana, sobre todo, la idea era lo siguiente, digo, no era hacer vivir, hay una inversión. Entonces dice, se reemplaza la modernidad por el hacer vivir y rechazar hacia la muerte, o dejar morir. La vida es donde el poder se establece en la modernidad. Este poder sobre la vida lo llama Foucault biopoder y se articuló en dos formas, la disciplina y la biopolítica. Entonces, el biopoder es algo tan sencillo como la introducción del poder o la introducción de la vida, mejor dicho, en el poder. Que la vida en términos biológicos, sea objeto de luchas de poder. Esto es el biopoder, ¿no? Un poder sobre la vida, que tiene que administrarla, gestionarla, ¿no? Y particularmente, dice Foucault, el biopoder o los biopoderes se dividieron en dos partes, en dos patas, por así decirlo. Primero la disciplina, que es anterior, según Foucault, y luego la biopolítica. De acuerdo a Foucault, pasamos del poder soberano, que tenía la potencia de muerte, o el soberano hacía morir, no hacía vivir, hacía morir, de ahí viene el derecho de muerte. Esta es la inversión que quiero que quede claro, digamos, ¿no? En el poder soberano, el soberano sobre todo tenía el derecho de matar a sus súbditos, como el padre, digo, tenía el derecho de matar a sus hijos, digamos, ¿no? El rey tenía el poder de muerte, ¿no? Cuando avanzamos en la modernidad, a partir del siglo XVII, XVIII sobre todo, ahí va a empezar a cambiar esta lógica y es el hacer vivir, ¿sí? Y dejar morir. Es un cambio importante. Pero lo que también es importante, y quiero que quede claro, el biopoder no es el poder soberano. El poder soberano es un poder anterior, que es la potencia de muerte, ¿sí? Y el poder soberano además marca un poder soberano en un sentido territorial. Digo, yo ejerzo mi poder en este territorio. En cambio, los biopoderes no necesariamente son poderes soberanos. Entonces, pueden ser poderes soberanos, pero no necesariamente pueden ser poderes soberanos, ¿no? Y por otra parte, el poder soberano siempre estaba acentuado en esta capacidad de matar o de quitar vida, mientras que el biopoder no.
no necesariamente es un tánatopoder, no es un poder de muerte, no. El biopoder es la administración y gestión de la vida. Este es el punto, ¿no? La vida es una apuesta de luchas políticas, según Foucault, desde el siglo XVII y XVIII, fin del XVII al XVIII. Entonces, biopoder es la administración y gestión de la vida biológica de la población. Es esto. Y esto no se lo puede subsumir al poder soberano. Si ustedes quieren, hay diferentes escalas de poder. El poder soberano, que tiene que ver con el rey, el poder disciplinario y la biopolítica o el biopoder. Serían como tres escalas diferentes, digamos, ¿no? A ver, esto no quiere decir, obviamente, que sean escalas lineales y que una vez que pasa el poder, no es que, no es que una pasa y sigue la otra, ¿se entiende? Es como una suerte de hojaldre que se van superponiendo. Por supuesto que el poder soberano o por supuesto que el biopoder actúa muchas veces a partir del poder soberano, pero no necesariamente, o sea, puede haber biopoder que no necesariamente es poder soberano. Esto es lo que quiero que quede claro, ¿no? Y por otra parte, como vamos a ver ahora, tenemos que distinguir biopolítica de disciplina. La biopolítica no es disciplinaria o no es poder disciplinario. El primer punto es que quede claro esto. ¿Qué es el biopoder? La administración de la vida biológica de la población, según Foucault, que se da a partir del siglo XVIII. Este es un punto. Que la vida biológica es objeto de luchas políticas, o de regulación o de administración. ¿Qué es la disciplina? Es un conjunto de técnicas por las cuales los sistemas de poder tienen por objetivo resultado la singularización de los individuos. La disciplina se desarrolla a través de la normalización de los cuerpos y las conductas, el aumento de aptitudes. Es una técnica que comienza en las órdenes monásticas, en la antigüedad, y se extiende hasta el siglo XVII. La disciplina es una anatomopolítica del cuerpo en su individualidad. Entonces, la disciplina es un conjunto de técnicas de poder que tiene como objetivo la singularización de los individuos. ¿Qué es la singularización? La construcción singular de conductas. Hacer de un individuo alguien disciplinado implica que ese individuo se comporte de determinada manera, camine de determinada manera, interactúe con otras, que se levante temprano, que vaya a trabajar, que tenga hábitos, que tenga rutinas. Eso es disciplinar, ordenarlo. Una institución disciplinaria como la prisión tiene la función de producir este tipo de singularidad. La escuela también, ¿se entiende? Entonces, la disciplina, dice Foucault, es una anatomopolítica. ¿Por qué? Porque impacta en la anatomía del cuerpo, ¿no? ¿Qué hacen los chicos cuando van a la escuela? Forman fila. ¿Por qué? Para disciplinarlos, para que se paren bien. Los soldados se deben parar bien, deben marchar de manera recta. Eso es disciplinar un cuerpo. Y sobre todo, tiene que ver con la individualidad. El poder disciplinario es individualizador. La biopolítica. ¿Qué es la biopolítica? A diferencia de la disciplina, es un conjunto de mecanismos por los cuales la especie humana, en términos biológicos, ingresa dentro de la política. O sea, acá ya no hablamos de individuo, hablamos de especie humana. Es un poder que administra, gestiona y regula la vida biológica de la población. En la disciplina no se habla de población, se habla de individuo al interior de una institución disciplinaria. Obviamente que ese individuo forma parte de una población, porque la prisión está inserta en un marco soberano, obviamente. Pero que quede claro esto, digamos, que el poder disciplinario pone el énfasis en el individuo al interior de una institución disciplinaria, mientras que la biopolítica no, es la vida biológica de toda la población, toda. La biopolítica es una política sobre el cuerpo humano cuyos soportes son procesos biológicos, por ejemplo, el nacimiento, la mortalidad, la salud, la duración de la vida, la sexualidad. Esta comienza un siglo después que la disciplina en el siglo XVIII. O sea, según Foucault, la disciplina o el poder disciplinario comienza en el siglo XVII y la biopolítica comienza en el siglo XVIII. ¿Por qué comienza posteriormente? Porque la biopolítica es necesaria o es consustancial, según Foucault, con el capitalismo y sobre todo con la configuración de los estados-nación en Europa. O sea, los estados-nación se van de a poco configurando en Europa y por tanto se tienen que administrar biopolíticamente, digamos, ¿no? Ahora, la gran diferencia quiero que la entiendan. La disciplina se apoya en la singularidad, en las conductas, en comportamientos, mientras que la biopolítica administra procesos biológicos integrales, ¿no? La salud de toda la población.
La forma, por ejemplo, una forma de comprender una acción biopolítica es un censo. En el censo uno sabe exactamente los porcentajes etarios de la población, las tasas de natalidad, tasa de mortalidad, la demografía, las enfermedades, las pestes, ¿no? Bueno, todo eso, hoy que estamos atravesando una pandemia, bueno, la pandemia básica, administrar una pandemia implica una administración de tipo biopolítico. Una campaña de vacunación es una acción biopolítica porque impacta, es una acción positiva porque va a preservar, va a hacer vivir a la población. Pero también podemos pensar que hay técnicas negativas, por ejemplo, un campo de concentración, ese es el ejemplo de Giorgio Agamben, la lectura de Agamben, es una lectura tanatopolítica. También es una acción biopolítica, pero de tipo tanatopolítico. ¿Por qué? Porque es una decisión que impacta sobre la vida de un sector de la población, pero impacta destruyendo la vida, impacta matando a ese sector de la población. Mientras que una campaña de vacunación es una acción positiva de la biopolítica que va a extender la vida de la población. Entonces, no podemos reducir la biopolítica ni un punto de vista negativo ni positivo. Depende de cómo funcione. Lo que tienen en común es que ambas gestionan la vida biológica de la población. Y tampoco lo podemos restringir a la esfera estatal, porque vimos que no es lo mismo poder soberano que biopoder. Entonces, a veces la biopolítica forma parte de una acción del poder soberano, pero no necesariamente tenemos que subsumirla al poder soberano. Para Foucault son distintas. Entonces uno puede plantear, no sé, que acciones privadas o un laboratorio privado a partir de una política particular también puede impactar, ¿no? Esto, no sé, un ejemplo que les pongo, cuando surge la píldora anticonceptiva, producto de los laboratorios, eso claramente impacta en poblaciones y transforma los cuerpos de las mujeres que van a tener más soberanía sobre el control de su ciclo, por ejemplo. Bueno, el último punto que tengo en mi material, nueva economía de los cuerpos y placeres. En la modernidad se inventa, según Foucault, el dispositivo de sexualidad, como vimos, que nos hace creer que nuestra liberación consiste en confesar nuestro secreto, la confesión, nuestra verdad oculta. En rigor, para Foucault, nuestra libertad es una práctica que consistirá en inventar nuevas prácticas sexuales y modos de vida, no en emanciparnos de la represión, no en liberar nuestro deseo. Eso no implica ningún tipo de práctica de libertad. O sea, el mero hecho de contar algo, el mero hecho de hablar sobre eso no implica liberación, no implica emancipación. De hecho, la noción de emancipación es criticada por Foucault. Sino Foucault en todo caso lo que va a buscar es la libertad, o lo que él va a llamar práctica de libertad, más bien consiste en crear placeres. De hecho, el tomo 2 de la historia de la sexualidad, que veremos a partir de la próxima semana, se llama el uso de los placeres. Bueno, la clave va a estar en crear y en usar placeres diferentes, no en hablar para emanciparnos falsamente de un deseo reprimido. Eso no. En lugar de hablar psicoanalíticamente para falsamente emanciparnos, creemos otros placeres, demos nuevos usos a los placeres. Entonces, la idea no es liberarnos o hablar del sucio secretito, como decía Deleuze, sino tenemos que inventar nuevas relaciones de placeres, ¿no? Bueno, vamos 57 minutos, como les dije, es muy importante que esto quede muy claro, porque a veces con estos conceptos después hay confusiones, se habla de biopolítica para cualquier cosa, me parece que queda claro. Aunque sea quisiera leerles aunque sea una cita de cada uno de los capítulos, del capítulo cuarto y del capítulo quinto, porque tampoco quiero extenderme demasiado, digamos. Les voy a leer esta que es la más célebre del capítulo cuarto, ¿no? Dice en la página 113, en la parte de método: el poder está en todas partes. No es que lo englobe todo, sino que viene de todas partes. Y el poder, en lo que tiene de permanente, de repetitivo, de inerte, de autorreproductor, no es más que un efecto del conjunto que se dibuja a partir de todas las movilidades, el encadenamiento que se apoya en cada una de ellas y trata de fijarlas. Hay que ser nominalista, sin duda. El poder no es una institución y no es una estructura, no es cierta potencia de la que algunos estarían dotados. Es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada. Por eso se dice a veces que Foucault es nominalista, porque él mismo dice hay que ser nominalista. El poder no es una institución, vale decir, no es el Estado. Tampoco es una empresa, una gran empresa, una corporación. No necesariamente, ni es el Estado ni una gran corporación.
¿Qué es el poder? Es el nombre que se presta a una situación estratégica. Foucault le llama poder a una situación estratégica compleja. Esa situación estratégica cambia, es cambiante, va cambiando todo el tiempo, desde la esfera individual a la esfera social. Va mutando, va cambiando todo el tiempo y no está cristalizada. Bueno, y les leo, aunque sea una cita de Derecho de Muerte, que esta es la más célebre, yo creo, de Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida, la de la página 168, por lo menos de la mía, dice lo siguiente. Concretamente, ese poder sobre la vida se desarrolló desde el siglo XVII en dos formas principales, no son antitéticas, más bien constituyen dos polos de desarrollo enlazados por todo un lazo intermedio de relaciones. Uno de los polos, al parecer el primero en formarse, fue centrado en el cuerpo como máquina, su educación, el aumento de sus aptitudes, el arrancamiento de sus fuerzas, el crecimiento en paralelo de su utilidad y su docilidad, su integración en sistemas de control eficaces y económicos. Todo ello quedó asegurado por procedimientos de poder característicos de las disciplinas. La anatomopolítica del cuerpo humano. Acá tenemos el primer poder disciplinario, o la disciplina. El segundo, formado algo más tarde, hacia mediados del siglo XVIII, fue centrado en el cuerpo especie, o sea, uno el cuerpo humano, otro el cuerpo especie. En el cuerpo transido por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos, la proliferación, los nacimientos, la mortalidad, el nivel de salud, la duración de vida, la longevidad. Todos estos problemas los toma a su cargo una serie de intervenciones y controles reguladores, una biopolítica de la población. Las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población constituyen los dos polos alrededor de los cuales se desarrolló la organización del poder sobre la vida. Sigo un poco más. La vieja potencia de la muerte, de la patria potesta, digamos, en la cual se simbolizaba el poder soberano, que sí tenía el poder de matar, se halla ahora cuidadosamente recubierta por la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida. Desarrollo rápido durante la Edad Clásica, para Foucault la Edad Clásica es el siglo XVIII, XVII y XVIII, de diversas disciplinas, escuelas, colegios, cuarteles, talleres, aparición también en el campo de las prácticas políticas y las observaciones económicas de los problemas de natalidad, longevidad, salud, etc. Explosión pues de técnicas diversas y numerosas para obtener la sujeción de los cuerpos y el control de las poblaciones. Se inicia así la era de un biopoder. Acá lo dice de manera clara, de un biopoder. Bueno, tengo otras partes marcadas, pero ya nos excedimos de la hora. Les dije que podía ser un poco más largo, pero creo que quedó claro. Si no, me hacen las preguntas que necesiten en el foro interactivo y ahí trato de responderle todo lo que haya quedado poco claro. Pero es central comprender la analítica del poder de Foucault, es central entender qué es lo que Foucault llama disciplina, qué es lo que llama biopolítica, y sobre todo qué es el dispositivo de la sexualidad, que es un poco su hipótesis, la sexualidad como un dispositivo, producto de una red de relaciones, de discursos y elementos no discursivos, ¿no? Bueno, cerramos por hoy, obviamente. Les pido encarecidamente que lean el capítulo cuarto y el capítulo quinto, y la próxima clase ya empezaremos con el tomo 2 de la historia de la sexualidad, con el uso de los placeres, con la primera parte, obviamente. Vamos a dedicarle 2 clases, donde ya veremos un cambio en el proyecto sustancial, porque es un texto de 1984. Bueno, espero que no los haya atosigado demasiado de conceptos. Vean el video con tranquilidad, lean el material de lectura porque ahí está claramente explicado todo. Y cualquier duda, estoy en el foro interactivo y nos seguimos viendo la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas.